como el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron a mi norma Siberia, ondas llenas de dolor. Y aunque lo quiso el regreso, siempre se vuelve a su primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que añoro otra vez. Tengo miedo del encuentro, del pasado que ahora vuelve a aferrarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que plagadas de recuerdo encadenan mi sufrir. Más el viajero que hunde, tarde o temprano detiene su andar. Más el olvido que todo lo destruye. Te ha guardado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde, es toda la cordura de mi corazón. Volver con el alma marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo ladearon mi cielo. Maestro Doñán. Sí. Déjenme ver si esto está encendido. Sí. Ahora sí ya. Maestro, me voy para no cruzarle. Déjeme venirme por atrás. Oh, bueno, sí, está bien, cámbiese usted para allá. Me parece adecuado. Buenos días, buenas tardes más bien. Oigan, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es un día memorable. Es un día memorable para la dinastía Muñiz. Es un día memorable para México. Porque díganme ustedes, ¿cuántos millones de mexicanos no están ligados en un momento dado a Marco Antonio Muñiz? A su música, a su trayectoria, a sus películas, sus programas de televisión, en fin. Y bueno, a don Marco, Mariana, su hija, por favor les pedimos un aplauso para Mariana Muñiz. Antonio Muñiz, que lo conocemos muy cariñosamente como Toño. El maestro Juan José Doñán, que ustedes lo identifican muy bien, es un crítico musical con una gran trayectoria. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros.
No sé si pudiéramos subirle un poquito al volumen a los micrófonos. Entiendo que esto se está grabando porque, bueno, se tiene que replicar, porque además, dentro de las cosas que les vamos a platicar, les voy a decir que don Marco no ha visto ninguno de los homenajes y de los eventos que se han hecho. Eso es parte de lo que vamos a platicar, por eso hoy se está grabando para que lo vea. Bueno, yo les decía, ¿quién de nosotros no está ligado a Marco Antonio Muñiz? Y sus hijos le hicieron una travesura, porque resulta que, si no estoy equivocado, don Marco no sabía que se le iba a imprimir un libro. Entonces, ellos empezaron a trabajar en hacer acopio de materiales, entrevistarlo, platicar, pero a él le dijeron: ¿por qué mejor no dejamos que sea Mariana la que empiece con esto? Y ahorita vamos a tomar, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué empezaron con un tango? Ah, todo tiene su razón. Mariana. Muchas gracias, bienvenidos todos, estoy sumamente feliz. Este día ha sido soñado desde hace muchos meses, gracias a que el secretario de Cultura aquí presente nos hizo el favor de enseñarnos este espacio, y en ese momento nos volvimos locos y dijimos: no hay otro lugar más hermoso en donde pudiéramos hacer esta presentación del libro de mi papá, porque de verdad es que es un sueño. No sé si coinciden conmigo, espero que sí, pero le agradecemos muchísimo, de verdad, el que nos haya dado la oportunidad y que nos haya abierto las puertas y todo lo que ha venido a partir de ese momento en que nos vimos la primera vez. Pues, en efecto, mi papá se llevó la sorpresa cuando mi hermano y yo llegamos ya con el escrito terminado. Hubo muchas entrevistas en medio. Yo le mentía diciéndole que todo se iba a pasar en redes sociales, porque él ya sabía que, a ver, hay una forma muy complicada de explicarle a mi papá qué es Instagram y qué es Facebook. Entonces yo le dije que son periódicos. Entonces, que él tiene un espacio diario en el periódico. En su periódico de Facebook pues posteamos algunas cosas, en su periódico de Instagram posteamos otras. Entonces, cada día había una historia diferente y pues yo necesitaba que él me diera información para poderla postear. Entonces, así nos fuimos poco a poco. Una vez que terminábamos cada capítulo, yo iba con él y él daba el visto bueno de lo que se decía en el capítulo, sin saber que era un capítulo de un libro. Y me decía: así fue, así como lo escribiste, así fue. Es que no te estoy mintiendo. Me decía yo: no, yo sé que no mientes. Su memoria es algo privilegiado, y la verdad es que todas aquellas direcciones, números, nombres de su memoria a largo plazo están intactas. Entonces sigue contando la historia tal cual sucedió hace 50, 60 años. Y entonces era muy fácil para nosotros volverla a plasmar dentro de esas páginas. La verdad es que fue una cosa deliciosísima. Pues bueno, es esa manera de introducción para que ustedes sepan cómo se fue gestando este libro y cómo tanto Mariana como Toño hicieron la travesura. Pero también este es el momento de agradecer a la Secretaría de Cultura y, como bien lo ha dicho Mariana, nuestro agradecimiento al señor secretario. Muchas gracias, señor secretario, por todas sus facilidades. Al señor secretario Luis Gerardo Asensio Rubio, que además es en esto es, no quisiera decir un viejo lobo de mar, señor secretario, dejémoslo en lobezno de mar, porque bueno, él toda su vida se ha dedicado, ustedes lo saben bien, a la cuestión cultural en Guadalajara y en Jalisco. Y por otra parte, también al director de Desarrollo Cultural y Artístico, Allen Vladimir Gómez Ruiz. Muchas gracias. Él va a dirigir la orquesta que mañana en el homenaje se lo recomiendo mucho. Yo sé que ustedes todos ya tienen lugar de primera fila en el Auditorio Benito Juárez, pero se van a llevar una gratísima sorpresa. Bueno, al maestro, ahorita lo saludamos. A Carlos Alberto Ayala Rodríguez, secretario particular del señor secretario, muchas gracias también por todo tu enlace. Roberto Estrada, coordinador de proyectos especiales. Gracias, Roberto. Ruth Escamilla Monroy, jefa de Lengua y Literatura de Cultura. Gracias, Ruth.
David Izazaga Márquez, jefe de publicaciones. Y Óscar Alejandro Gómez Iordía, coordinador de enlace de comunicación. Muchas gracias. A ver, cuando uno ve este recinto maravilloso, esta biblioteca que es verdaderamente extraordinaria, pues uno piensa que no podía ser de otra manera aquí justamente en este espacio en donde se hiciera la presentación en la tierra de Marco Antonio de este libro Por Amor. Bien, pues nos quedamos, Toño. Entonces tu papá realmente no sabía y poco a poco él fue, ahora sí que soltando la lengua, y ustedes tuvieron la habilidad de ir por ahí hurgando hasta pues llegar a lo más recóndito de sus recuerdos, Toño. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Secretaría, no solamente a Luis Gerardo, sino a todos los miembros de la Secretaría por prestarnos este recinto maravilloso. Y también muchas gracias al señor gobernador, a Pablo Lemus, que se le ocurrió desde hace tiempo, junto con su madre, ¿no? Que es alguien muy importante para que estemos hoy aquí. Maya Lemus siempre tuvo las ganas de hacer un homenaje, ¿no? Junto con Pablo Lemus. Muchísimas gracias a todas las personas de gobierno que han hecho posible no solamente lo de hoy, sino también lo de mañana. Mi papá es una persona que le gusta platicar, le gusta mucho conversar y es un gran conversador. Creo que la mayoría de sus amigos recuerdan anécdotas de mi papá, no solamente de acción, sino de palabra. Y eso es muy lindo. Nosotros cuando nos dimos la tarea, Mariana y yo, que le dije, oye, hay alguien interesado en hacer un libro de mi papá. Ya le avisé a mi papá, me dijo, después. Es un momento ya de la vida como persona. Mi papá quiere postergar las cosas. Yo creo que dice, no, ahorita no. ¿Qué tal que pase algo? Mejor después. Y entonces, la insistencia de este editor mexicano que vive en Estados Unidos fue tal que hablé con Mariana y le dije, o sea, yo me sé muchas historias porque tuve la fortuna de acompañar a mi padre más o menos 4 años cantando en diferentes lugares, y de regreso del aeropuerto a la casa le preguntaba, oye, ¿cómo te fue con tal persona? ¿O por qué conociste a este otro? Pues que mi papá se codió con las personalidades del país que hicieron de la parte musical lo que es México en este momento. Y las historias eran personales, no eran la historia de cómo conoció, por ejemplo, a Paco Malgesto y a Pedro Vargas es sensacional. O sea, se sentaba así, era un joven, muy joven en la XCW, se sentaba al lado de ellos. O sea, pues estaba cansado, llegó y se sentó y de repente le decían, ¿qué? ¿Le parece bien el show? Más o menos. No está mal. Y esa manera que siempre tuvo de ser auténtico, eso lo llevó al lugar donde ahora vive como personaje. Entonces, platicar con mi papá siempre fue aleccionador, siempre fue interesante, divertido. Y cuando nos decimos, pues vamos a echárnoslo, vamos a escribir y pues ya Dios dirá. Y así fue donde además Alfonso, que es una persona entrañable, que nos dio todas las facilidades para poder escribir el libro de la manera que nosotros queríamos, porque él es un editor que hace bestsellers, pero él tiene una forma y tiene tantas palabras o sea, no puede pasarse de tantas palabras en sus libros y tiene que ir de una manera. Le dijimos, danos chance de abrir un poquito el abanico de oportunidades para que nosotros tengamos 33 capítulos, porque es el número de mi papá. Nació un 3 de marzo del año 33. Entonces, para nosotros es importante que sean 33 capítulos donde podamos abrir con fotos en el libro impreso. Y ese tipo de cosas nos llevó a
a experimentar una relación diferente con mi papá, donde no solamente llegábamos a visitarlo, sino llegábamos a sacarle todo el jugo de estas historias, y fue maravilloso. Llegaban a sacarle la sopa, ¿no? Así es. Y bueno, ya que estamos tocando el tema de cómo fue escrito el libro, no sé si alguno de ustedes ya lo haya terminado, esté en proceso de leerlo, en fin, me imagino que sí. Yo adquirí el libro en electrónico, en versión digital, inmediatamente que salió, y le decía a Toño hace ratito que estaba viendo los libros, que la versión digital pues es valiosa, pero tiene un problema. No tiene las fotos, y ahí hay unas fotos maravillosas. Y ya que estamos hablando de eso justamente, yo quisiera pedirle al maestro Juan José Doñán, porque, maestro, nos pareció, a mí en lo particular me pareció un libro delicioso, se va ligerito, lo lee uno, el lenguaje en el que está escrito tiene la ventaja de que nos lleva prácticamente, bueno, yo sufrí cuando habla de que lo subieron al ferrocarril y el papá, del cual ya vamos a hablar, de don Andrés, y el papá lo dejó prácticamente abandonado en el ferrocarril para irse a Ciudad Juárez. Usted como crítico, desde ese punto de vista, ¿qué le pareció? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por tan gratísima compañía. Bueno, este libro se lee casi de un jalón, tiene un tono conversacional, y cuando uno lo concluye, ya ustedes tendrán su propia experiencia, termina uno teniendo la sensación de un autorretrato, y yo diría incluso hasta de lo que llamaban los clásicos una etopeya, un retrato moral del personaje, que pareciera como si él lo hubiera escrito, es decir, lo cual habla de que sus retoños hicieron una magnífica, diríamos, ¿cómo decían eso? Surcido invisible. Que Marco está hablando, está contando su vida como si estuviera en un café, en una charla como esta, y desde luego, desde ese inicio que habla Carlos, de cómo prácticamente se hizo o se comenzó a hacer a sí mismo a los 13 años, que su papá, don Lorenzo, que era ferrocarrilero, aficionado al tango, y que luego después dice que le dio, bueno, yo imagino aquí obviamente que con la colaboración de sus hijos menores, que le cantó a su papá esto que escuchamos de Volver, y que le dijo, está bien, pero me gusta más con Gardel. Es decir, que había y además lo cuenta, está contado con muy buen gracejo. A ver, que es una historia también de sobrevivencia, es decir, de alguien que se abre camino por sí mismo y que luego es tocado por la fortuna, por la suerte, que desde luego tuvo sus momentos difíciles, pero que diríamos fue alguien constante, que de pronto la suerte lo llevó, por ejemplo, con una mujer que fue determinante para él, que fue doña Graciela Olmos, pero resulta de que lo llevó, fíjense ustedes, nada más y nada menos que Benny Moré, en calidad de cliente a ese lugar que se llamaba La Bandida. Y luego, pues él terminaría prácticamente comenzando su carrera en un ámbito más amplio ahí. Desde luego está contado todo en esos 33 capítulos, está contada esta vida, diríamos, sin arrogancia. Es decir, está contado de cómo se fue topando con personas que eran ya unas lumbreras y que, bueno, pues dice que en algún momento él la hacía de traidor, que iba y traía cosas, lo que después aquí se llamó en algún momento de IBM, ¿verdad? Y ve a traerme esto, y ve a traerme esto otro, y desde luego no se acomplejaba, y luego que era comodín, que de pronto que alguien faltaba, y entonces él estaba ahí listo, constante, etcétera, etcétera, y bueno, que ese fue, diríamos que no tuvo un arranque fácil. Yo diría que es un libro de veras, que se lee, que está muy bien contado. Es decir, a ratos a mí me parecía en este personaje que crearon como narradores sus hijos, me parece que ahí Marco es una suerte como de Sherezado,
de alguien que está contando una historia, en este caso no un cuento ficticio, sino que está contando una novela verídica, que es su novela. Y digo, por lo cual hay que felicitar y a los coautores, es decir, que en este caso pues es un pastel de tres leches. Es Marco y sus hijos que pusieron por escrito, que por cierto muy bien escrito, esta vida digna de conocerse y desde luego de llenar esas historias que todo mundo sabía y escuchaba de Marco desde su época legendaria, con los tres brillantes y luego con los tres haces y luego después cuando se lanza como solista, como crooner, que no le auguraban muchos, ni siquiera sus productores, muy buenas expectativas, pero que después hizo chuza con propios y extraños dentro de México y fuera de México, que es desde luego una de las figuras más reconocidas y admiradas en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Argentina, en varias partes de los Estados Unidos y demás. Así que entonces, pues yo felicito a los coautores y desde luego a Marco la admiración constante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí está precisamente el motivo por el cual empezamos con el tango Volver, porque siendo don Lorenzo, a ver, el apellido Muñiz hoy por hoy ya es una dinastía, ya no es Marco solamente, es sus hijos que se han dedicado a esto, que están labrándose un lugar en un momento difícil además, porque musicalmente hablando estamos ahorita en terra incógnita, maestro, porque ahorita no se sabe, digo, si a Bad Bunny le entregaron el Grammy, pues yo también puedo aspirar, ¿no? Oigan, entonces, a ver, don Lorenzo tenía ese gusto. Y yo creo que el ADN de don Lorenzo permeó mucho ahí también, porque el buen gusto, a ver, Marco tiene una facilidad extraordinaria. Dios le dio un registro de voz, un color impresionante, pero el matiz se lo da él. Y yo creo que cuando él interpretó Volver para complacer a su papá, bueno, pues él estaba con la ilusión, ¿no? Pero yo creo que hay algo más. ¿Cuál de ustedes dos nos puede platicar qué más hubo? Además de, pues no está tan mal, pero lo canta mejor Gardel. Cuando viene la reina de Holanda a la Ciudad de México, ahorita no tengo el año exactamente, pero se le pidió a mi papá que por favor le llevara una serenata. Y él viene a Guadalajara. Que se lo pidió López Mateos, sí, perdón. Viene a Guadalajara e integra a una rondalla por primera vez, que después se convertiría en la rondalla tapatía. Que es este disco, este es el primero de 2 discos que grabó mi papá. Obviamente llegó a solicitarle a don Rubén que por favor, que si ya estaban todos reunidos para dar esta serenata, pues que de una vez grabaran un disco, a lo cual don Rubén decía que no iba a funcionar. Pero bueno, la rondalla tapatía me parece que es un sello indeleble en la historia musical, no solamente de mi papá, sino a lo largo de los años de todo el... Para mí es una cosa espectacular escuchar a todas estas guitarras y en el acompañamiento él decidió que la canción de Volver podía ser maravillosa y que se la podría entregar a su papá como muestra de admiración, ¿no? Porque a él le gustaba mucho Gardel y las palabras de mi abuelo fueron, pues me sigue gustando más Gardel, ¿no? Pero no sé si quieras tú añadir algo. Pues era una época donde el artista no se veía como el artista que se ve hoy. No era tan inalcanzable. Sobre todo que mi papá todavía no tenía esos niveles de ser un artista internacional, aunque ya había hecho varias cosas y había grabado. Y dice
mi papá en sus anécdotas que nada más oía las motos y sabía que se tenía que poner el traje y a cantarle al presidente. O sea, ahí no tenía nada de que hoy estoy cansado. y así fue una relación, además yo creo que de amistad con un presidente de la República que era su cantante de cabecera. A la hora que él quería tener música, le llamaba a mi papá. Y además me imagino que tú te sabes otra historia que ahorita vamos a platicar. Para que un presidente diga, va a venir en una visita oficial una reina europea, quiero que le hagan el mejor regalo, que es la música mexicana, y quién mejor que Marco Antonio Muñiz, sin haber sido en ese momento un artista famoso, porque se lo pudo haber pedido a Pedro Vargas. Sí. Sin embargo, el tino de haber dejado esta tarea en manos de mi papá, y que mi papá reculó hacia sus orígenes, a regresar a Guadalajara, de donde sabía que había buenos tríos, juntar estos tríos. Y esta es una historia maravillosa porque es diferente a como posiblemente ahora se hacen las producciones y las cosas de la música. Regresar acá, pedirle a sus amigos que se juntaran, porque era difícil que se juntaran 2, 3 tríos para hacer lo mismo, y él juntó varios tríos, que sonara, que pusieran las voces, que tuviera este sonido tan peculiar, que a mí me siguen hablando amigos y me dicen, es que todas las mañanas de mis cumpleaños me levantaban con las mañanitas, con la rondalla tapatía, y después empezaba, vengo a cantar para ti la canción. O sea, se sabía en el disco porque los papás dejaban el disco. Sí, claro, de eso se trataba. Y fíjate que esa gran aportación es poco conocida. Realmente, inclusive gente que se dedica o que nos dedicamos en un momento dado a la radio o a la música en general, realmente poca gente sabe que la creación de la rondalla como concepto fue un concepto de Marco Antonio Muñiz. Y precisamente el día de hoy, por eso hemos invitado a esta rondalla Historia de Amor, que creo que ellos están preservando esta maravillosa costumbre, y les deseamos muchísima suerte, muchachos, mucha suerte, y además agradecidos de que estén con nosotros el día de hoy. Y bueno, como don Marco siempre ha sido un gran difusor de la música mexicana, de la música jalisciense en especial, creo que ahora ustedes tienen preparado Vereda Tropical, entre otras cosas. Vereda Tropical, entonces, por favor. Gonzalo Curiel. De Gonzalo Curiel, y le aplaudimos muy fuerte, por favor, a la rondalla Historia de Amor. Por la vereda tropical, la noche
bien. Pues muchas gracias a la rondalla Historia de Amor. Va a continuar con nosotros esta rondalla. Alguien me decía, alguna vez platicábamos eso de lo de las rondallas, y me decían, no, dices que, bueno, las estudiantinas en México es... no, pero ese es otro matiz. La estudiantina con la mandolina le da un sonido totalmente diferente. Este sí fue una creación de Marco, y me acaban de precisar la fecha, 1961, ¿verdad? Para esa serenata fue para la reina Juliana de Holanda, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora con este tema de los compositores jaliscienses. Yo creo que ustedes tuvieron esa maravillosa oportunidad de estar con alguien que conocía a fondo el sentir de un compositor. Los compositores son gentes tocadas por Dios, porque de repente salen con un tema maravilloso que perpetúa su recuerdo durante muchísimos años, pero cuando les preguntas, oye, ¿y de dónde salió? ¿Cómo? La mayoría te dice, no lo sé. O sea, brotó. Platíquenos de esa parte de la relación que tenía con los compositores. Pues la historia de las grabaciones de mi papá tiene un vuelco. Al principio mi papá cantaba lo que le ponían, lo que le decían que estaba más o menos de moda en ese entonces. Así entra a uno de los lugares donde se presentó con los Tres Haces a cantar cosas de moda, porque él venía de haber participado ya en algunas agrupaciones donde se cantaban, como un crooner, donde se cantaban pues los temas de moda para que la gente bailara. Y creo que ahí empieza a entender la diferencia entre los géneros musicales, y entonces le da voz a los compositores de una manera distinta, no nada más tratando de sacar las grabaciones. Mi papá lo diferencia mucho de los otros artistas de su época. Primero mi papá es como el enlace entre la gente común y corriente que canta y los cantantes de antes. El último cantante de antes famoso es Pedro Vargas. Pedro Vargas me tocó a mí todavía verlo grabar y leía las partituras. Entonces, estamos hablando de que todos los anteriores que tenían esa voz engolada, esa voz más parecida a un cantante de ópera, se rompe con mi papá. Mi papá es el primer cantante de música popular que es más fácil cantar como él. Por eso tanta gente imitaba a mi papá, porque era fácil. Bueno, era más fácil. No es que fuera fácil, era más fácil. Y después de mi papá viene José José, que es todavía mucho más fácil, pero es la voz mucho más ligera. Pero sobre todo con los cantantes de antes, ellos tenían una técnica para cantar. Mi papá decía cuando cantaba. Entonces esa manera de interpretar lo que un compositor quería decir, la gente lo entendía mucho mejor, porque estaba entendiendo la historia, la carne de la letra. Entonces yo creo que eso hace que no solamente los compositores mexicanos, sino todos los compositores que mi papá tuvo la oportunidad de abrirles el camino. Algunos, por ejemplo, muchos de Puerto Rico, mi papá cantó las canciones y la gente en México conocía la música puertorriqueña por mi papá. Igual pasaba en otros lugares. La música venezolana, mi papá fue de las primeras personas que cantó la música llanera venezolana, y entonces aquí en México se conoció mucho ese tipo de compositores, y entonces sí agarraba a un compositor y lo exprimía a fondo. Y cuando mi papá ya es un artista ya consagrado, hacían estos discos que se dejaron de hacer mucho tiempo porque no eran discos de concepto, y que ahora es muy difícil hacer un disco de concepto porque sacas un sencillo. Mi papá agarraba decía, vamos a hacer puras canciones de Gonzalo Curiel,
y de Gabriel Ruiz para este disco. Y así nace que es para mí uno de los más bonitos trabajos en un acetato, es el último que sale en acetato, este disco que grabó mi papá. Y como pues el de José Alfredo. El de José Alfredo también es una locura porque es la primera vez que se graba con un difunto. Nunca se había hecho, de tener la voz de una persona ya muerta, juntarla en el estudio, y mi papá hace ese disco. Y sobre todo que hubo una mente ahí que también fue muy importante, que fue Rubén Fuentes, que entre los dos hicieron esta mancuerna de saber a qué compositores grabar. Entonces, esa es otra de las cosas en la que acertaron por muchos años. Y llevar no solo las letras, sino el folclore de diferentes países a través de Latinoamérica. Eso fue pues, una de las grandes aportaciones de los conciertos de mi papá. Y aciertos también, porque de una u otra manera él sabía escoger perfectamente las canciones, estrenaba las canciones, ¿verdad? A ver, escuchándolos, hay que decir que no son pocos los intérpretes que han cantado las mismas canciones. ¿Qué es lo que los diferencia? Hay una cosa que se llama estilo. Marco creó un estilo. Digo, más allá de que efectivamente la generación de Pedro Vargas, del doctor Ortiz Tirado, a ver, todos ellos habían tenido estudios operáticos con el famoso maestro José Pierson, que tenía una compañía latinoamericana de ópera, y lo curioso es que todos se les salieron del huacal y terminaron cantando popular. Es decir, desde gentes, diríamos, como los ya mencionados, Jorge Negrete, antes de ellos, y desde luego el gran intérprete de Júrame, que era ¿de dónde era? Pues de la tierra de Rulfo, nada menos que de San Gabriel. Todos estos compositores, diríamos, sí tenían esa forma. Marco es alguien que se hizo a sí mismo, diríamos, fue un self-made man, que desde luego comenzó, diríamos, su pedagogía. Él lo cuenta con la ayuda de ustedes, escuchando la radio, y desde luego también descubriéndose de que tenía dotes vocales en el coro de la iglesia, y bueno, pues y luego otra de las cosas es que hubo personas que creyeron en él, comenzando por su papá, que desde luego también otra pedagogía muy difícil, esto que se mencionaba, que lo mandó, él creía que iba a llegar acompañado de su padre a Ciudad Juárez, que se había convertido en un lugar de entretenimiento después de la crisis de Wall Street, y que entonces, diríamos, muchas personas de Estados Unidos se iban por la cosa de la prohibición a reventar allá, y entonces pues había chamba. Y bueno, se va y pues sobrevive, comienza una carrera, diríamos, que no fue fácil, es decir, cualquier otro espíritu se hubiera achicado y venido acá. Y luego que se reinventó varias veces, es decir, comenzó con un trío, luego después hubo un sexteto, y luego después el gran trío de los tres haces, que es difícil encontrar un ensamble tan extraordinario y tan bello de voces, con el requinto de Juan Eri y la segunda de Héctor González. Pero lo otro era que Marco ahí siempre, y otra de las cosas, que con los tres haces también no solamente era boleros, sino que también hay allí guapangos, sones veracruzanos, y con eso, con un estilo. Y luego cuando él se va como solista, pues que pocas gentes creen en él, pero alguien que sí cree es a quien se acaba de mencionar, que era López Mateos. Cuentan por ahí sus hijos, jalándole la lengua constantemente a su papá, que en alguna ocasión él se estaba presentando como solista, ustedes me dirán en qué hotel o en qué casino, y que entonces hubo un acomodo extraño de mesas,
y llegó Ernesto Alonso, el señor telenovela, nerviosísimo. Marco, dice, por favor, canta lo mejor que puedas, porque está aquí el presidente Adolfo López Mateos con sus invitados. Dice, bueno, yo vi ya el acomodo, 40 invitados y demás, dice, todos allí en ringside, etcétera, etcétera. Y eso desde luego habría provocado que después le hiciera esa petición, que venía la reina de Holanda o de los Países Bajos y que le hiciera algo especial. Y que entonces vino, yo también me enteré por el libro, de que él creó este concepto de la rondalla, que después se hizo que la rondalla de Saltillo y otras cosas. Es decir, a ver, que alguien podría decir que salvo el Quijote y el Padrino, nunca segundas partes fueron buenas. Es decir, que en este caso la rondalla tapatía es la rondalla tapatía y que desde luego es invención de Marco, que es decir, es amplificar el concepto del trío, que es un poquito más íntimo, etcétera, etcétera. Bueno, yo digo que es un libro delicioso en el cual además se puede acompañar. Tuvieron una idea simpática y desde luego muy atractiva de hacer una sugerencia después de cada capítulo de una o dos canciones que están ahí para ponerlo un poco como una suerte de soundtrack mientras se lee, que desde luego se puede ver y que es una cuestión muy, muy deliciosa. Así que entonces, pues creo que es un trabajo muy meritorio y que de esta manera se conoce mucho mejor a quien tanto admiramos. Y un comentario final al respecto. Fíjense qué diferencia es entre esto y esto. Ah, ¿de veras? Este es uno y este es el otro. Así que sí, y en negritas, maestro. Oiga, ahorita que usted comentó esto del libro, hay una parte que me parece genial, me parece extraordinaria. Al principio de cada uno de los 33 capítulos ponen una situación, es algo que de alguna manera nos sitúa. Exacto, ¿no? Nos da un concepto de qué se estaba viviendo en el mundo, qué se estaba viviendo en México con esa. Que yo tengo una pregunta. ¿Quién hizo esos textos? Porque no están firmados. ¿Son de ustedes? Sí, correcto. Sí, perdón, sí, Carlos. Sí, pone un contexto de qué era lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, hay una parte, a lo mejor no llegamos a ella porque pues, estamos disfrutando de otras cosas, pero en el mundo de la radio hay un tema prohibido, que es la payola. La payola, pagar por las tocadas en radio. Y con un desparpajo, que ese trío que dices tú, con un desparpajo que hablan de la payola y que develan cosas que probablemente mucha gente no lo sabía. Sí, cuando ustedes oigan una canción que se repite, cambian de estación y la vuelven a oír y está otra vez, esa canción está, nosotros le decíamos, calientita, es decir, está trabajada. Pero ya no vamos a hablar de ese tema porque nos metemos en cosas mejor, muchachos, por favor. Aquí está nuevamente la rondalla Historia de Amor y la vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Sí, porque si no me van a decir de nuestra. Sí. Está
es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que lleva aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Bueno, pues qué peso tan fuerte tendrá la música romántica en nuestro país, que uno de los éxitos más grandes que ha tenido otro gran artista de la actualidad, que es Luis Miguel, fue precisamente Boleros. Y Boleros fue una recopilación en sus varias, porque fueron, creo, tres ediciones, ¿no? 3 discos de Boleros, y mucha gente joven se dio cuenta que el ponchis ponchis no servía para la hora de enamorar a alguien, ¿no? Y ese ponchis ponchis pasaba a segundo término. Pero a ver, Mariana, hay alguien que creo que por su trascendencia en la música como compositora y además de la tierra, Consuelo Velázquez, tuvo también una parte importante en la vida artística de Marco Antonio. Pues la primera grabación que tuvo mi papá oportunidad de hacer de Consuelo Velázquez fue estando dentro de Los Tres Haces, con las canciones de Franqueza y me parece que seas feliz. Fueron las 2 primeras, digamos, grabaciones que se hicieron con ella, en el sentido de que bueno, y después obviamente se reimprimieron algunos, bueno, se hicieron otros discos, otras grabaciones en donde también se volvieron a tocar esas canciones, no necesariamente. Ya mi papá, por ejemplo, en el disco en donde recuerda todos los éxitos con Los Tres Haces, se volvió a cantar esa canción. Y bueno, como tú bien dices, me parece que la hemos escuchado en voz de muchísimos artistas, pero estamos hablando de 1900, ¿qué sería? Aquí tengo el dato, bueno, estaba atrásito, o sea, antes de 1960, sí, en los 50. Entonces, a mí me parece muy curioso que la gente, cuando empezó a escuchar estos romances que tú decías de Luis Miguel, pues yo ya me sabía todas las canciones, que yo ya había escuchado a mi papá, yo tenía 12, 13 años, y yo ya me sabía todas las canciones de tiempo atrás, o sea, yo ya había escuchado a mi papá cantar estas canciones en todos los espectáculos, durante años, ¿no? Entonces, ay, mira esta canción tan bonita, como tú dices, que querían ahora enamorar, pues yo decía, mi papá ya me enamoró desde hace muchos años atrás con todas estas canciones. Con Consuelo Velázquez, bueno, ella era esposa de Mariano Rivera Conde, que era el director artístico de la RCA, que fue digamos, la disquera en donde mi papá estuvo desde Los Tres Haces y hasta los últimos de sus discos. No con ese nombre, cambió a lo largo de los años, pero bueno, siempre estuvo en la misma empresa discográfica. Y Mariano fue el primer, digamos, la primera persona que estaba a cargo de ahora sí que de todos los artistas y saber qué era lo que grababan y demás. Después llegó don Rubén, y eran esposos,
Y bueno, pues ahí hay unas historias que mi papá me dijo, no lo puedes decir. Esta canción estas canciones de franqueza y que seas feliz, no lo puedo decir porque estamos en una transmisión en vivo. Luego, ya que termine esto, se las puedo contar, porque me dijo, esto no lo puedes decir. Porque cuando yo llegaba y le preguntaba cosas, me hizo referencia a 3 eventos específicos que no puedo decir. Uno es pero bueno, las canciones son, me parece que es de una potencia y de una cuestión sentimental tan profunda. A mí, de verdad que son 2 de mis canciones favoritas, estas que se interpretan de Que seas feliz y Franqueza, me parece que son durísimas, ¿no? Y bueno, tienen un trasfondo que después les cuento, pero me gustaría escuchar de su parte qué piensa acerca de estas composiciones. Bueno, a ver, yo insisto, yo soy fan de los 3 haces desde que un tío que vivía en la Ciudad de México. Yo soy originario de la ribera sur del lago de Chapala, de un pueblo que se llama Tizapán, y un hermano de mi madre les llevó de regalo a sus padres, es decir, a mis abuelos maternos, un tocadiscos, y desde luego llevó parque, y entre ellos estaban los 3 haces, y yo los escuchaba ahí, y como dice Mariana, yo esas canciones pues me las aprendí de niño, es decir, crecí con ellas, escuchándolas, y desde luego yo las escucho, y para mí, platicábamos con el secretario de Cultura antes de comenzar, es como irse al túnel del tiempo. Y lo otro, a ver, ¿qué hay que decir? Que estas canciones y buena parte del repertorio de Marco son clásicos. Es decir, que vinieron modas, que vino el twist, que vino el cha-cha-cha, que vino el rock and roll, etcétera, etcétera. Pero siguen teniendo una vigencia extraordinaria. Es decir, que se siguen escuchando y muy bien. Yo les quisiera preguntar... porque una de las cosas que se menciona es que en algún momento Marco fue vetado un poco medio de carambola en Televisa. Y entonces es muy curioso cómo, sin embargo, él se mantuvo vigente, entre otras cosas. Yo creo que esto debió haber sido o a muy finales de los 60 o principios de los 70, en la radio de Guadalajara, a lo mejor Carlos se acuerda, había un programa de los Marcos. Yo lo escuchaba en mi pueblo, allá en el medio casi semirural, en este pueblito, que era de que la gente llamaba para ver quién ganaba, que era Marco Antonio Muñiz y Marco Antonio Vázquez, un cantante apreciable también de boleros, que yo hasta me acuerdo de una canción que dice, pero qué triste estoy, a ver, ayer te vi llorando, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre ganaba Marco Antonio Muñiz, y en algún momento hasta uno de mis tíos decía, ay, qué ganas de tener un teléfono para marcar y para que porque a veces se cerraba la votación, para que Marco Antonio, o sea, que Marco Antonio Muñiz no sabía que en la ribera sur, la ribera más agreste del lago de Chapala, tenía fans y que se escuchaba muy bien, es decir, que siempre estuvo vigente. Bueno, pero la pregunta era la siguiente, de que nos cuenten, aparece desde luego en el libro, ¿cuál fue el motivo de ese veto temporal? Bueno, creo que por algunos años de Marco. Bueno, en esa época Televisa tenía pues todos los programas musicales importantes. Entonces mi papá hacía con una empresa que se llamaba Vergel unos especiales donde invitaba a otros artistas a cantar, y eran unas filmaciones donde se iban a las bodegas, a los viñedos de Vergel, y eso lo hicieron durante varios años. Pero se dio algo en conjunto. Rubén Fuentes ya era el manager de mi papá, y Rubén Fuentes tenía los derechos de La Bikina. Entonces, como tenía los derechos de La Bikina y no se los pidieron prestados, ni siquiera le pagaron, ni le avisaron, se les ocurrió hacer la serie de Cantinflas Show. Y al principio, y el leitmotiv también de la serie, estaba La Bikina. Y entonces Rubén, como buen disquero, pues esperó a que saliera, y cuando salió les pegó con todo. Y ganó la demanda. Y ganó la demanda multimillonaria. Y entonces, como represalia,
lo que dijeron es que mi papá no podía cobrar por fuera porque era un artista y pasaba en Televisa y entonces no podía cobrar por fuera con Vergel. Y entonces por eso lo vetaron. Pero realmente fue por el problema de Cantinflas Show y de la demanda que ganó Rubén. Sin embargo, estaba empezando Imevisión. Y en Imevisión había un amigo de mi papá que había trabajado con él, Pepe Morris. Y Pepe Morris ya estaba de productor y le dice: Marco, vente para acá. Vente para acá y sigues haciendo tus especiales y sigues siendo ahora la insignia en la parte de la música de una nueva empresa que en ese tiempo tenía mucho que ver el gobierno. Ya después entra Grupo Salinas a comprar, o bueno, a mantener la franquicia. Pero mi papá seguía trabajando mucho. Mi papá, de donde más se apoyaba era de los conciertos en vivo. O sea, mi papá sí era un cantante de cantar en vivo, entonces nunca le afectó. Bueno, sí le afectó obviamente en la parte como de la imagen, porque fue cuando empezaron a surgir todos los cantantes que venían de España, se venían a presentar a la televisión, porque la televisión era muy importante. Entonces sí afectó en esa parte de la imagen, pero de trabajo, pues mi papá seguía trabajando todo el año. Nosotros nos acordamos, María, no sé si tanto, pero yo me acuerdo, Beto, que estará por ahí. Beto era mi papá, Beto, que está ahí, mi hermano, era nuestro, el que nos revisaba las tareas, porque mi papá se iba, a veces con mi mamá, se iban temporadas de 4 meses, ¿no? Que aquí está mi mamá también presente y queremos agradecerle muchísimo, porque sin ella no hubiera sido posible este libro. Los dos tienen una memoria maravillosa y entonces cosas que mi papá de repente no se acordaba, mi mamá salía al quite para platicar. Pero las temporadas de estos conciertos para mi papá pues eran muy redituables económicamente, porque se trabajaba antes de miércoles o si no de martes a sábado. Puerto Rico se trabajaba desde el martes, se hacía show martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo matiné. Eran otros tiempos. Y entonces, pues él siempre estaba trabajando. Eso, y los empresarios sabían que era un... Yo llevaba a mis amigos cuando era joven a ver a mi papá. Y mis papás, yo creo que decían: Marco Antonio Muñiz es un señor, ya no era para... Pero todos salían diciendo: es que tu papá maneja al público increíble. Esa era la magia de que los empresarios contrataran a mi papá, porque estabas a los 15 minutos ya entregado a una persona que estaba cantando cosas románticas y tú te decías: ¿cómo es posible que maneje al público de esa manera? Sí, porque hacía de todo. Sí, de muy buen showman. Sí, eso lo aprendió en el Blanquita. En el Blanquita, en su época, en donde era un teatro de revista, que yo creo que de la vieja guardia no hay un artista que no haya pasado por el Teatro Blanquita de allá de los años 60. Pero mira, respecto a la Bikina, me das pie a comentar algo que es muy importante. A ver, ustedes podrán ver en redes y podrán tal vez escuchar alguna versión de que hay una señora aquí en Guadalajara que dice que ella fue la inspiradora de la Bikina, que ella tenía una relación de amistad con don Jesús Rodríguez de Híjar, y que fue don Jesús Rodríguez de Híjar el autor de la Bikina. A ver, esto que acaba de comentar Toño es toral para terminar de una vez con todas con ese tipo de cuestiones. La Bikina, autoría Rubén Fuentes, aunque está editada como Alejandro F. Roth, el hijo que tuvo con Marta Roth. Entonces, por cuestiones pues de movimientos, él de alguna manera ponía a su hijo. El hijo creo que estaba chiquito, entonces, pero compuso la Bikina. Otra cosa, si ustedes buscan en YouTube y buscan la Bikina con... ay, se me fue el nombre ahorita. Aquel pianista mexicano que estaba en Las Vegas. ¿Giro Rivera? No, Juan...
¿Quién sería? Ay, ahorita me acuerdo. Se me fue, ya estaba, ¿perdón? No, Juan Torres era organista. Juan García Esquivel. Ah, claro. Ya me acordé. Bueno, don Rubén me platicó esa historia y me la platicó muchas veces en los camerinos de aquí del Teatro Degollado y después les platico por qué. Porque bueno, yo tuve la maravillosa fortuna de tratar muchos años a don Rubén. Entonces, resulta que un día le habla Juan García Esquivel a Rubén Fuentes ya siendo el mandamás en la dirección artística de RCA, también ahorita hablamos de RCA, y entonces resulta que le dice, Rubén, no tengo opening. Él tenía un show, Juan García Esquivel, fue de los primeros mexicanos que tuvieron shows en Las Vegas, era un jazzista impresionante, y entonces dice, no tengo opening. Dame una entrada, ¿no? Entonces le manda, él ya tenía, de alguna manera, la tonada de la Viquina. Se la escribe, se la manda, le encanta a Juan García Esquivel y le pone nada más The Beginning. Así le pone en la partitura, The Beginning. Y con el paso del tiempo y los músicos, que ya saben ustedes, señores músicos, que son muy ocurrentes, degeneró The Beginning en La Viquina. Pero no existió una mujer misteriosa en la vida de no sé quién que llegó y que hizo y que... No es cierto. Al ratito vamos a hablar de ¿sabes una cosa? Y les voy a platicar cómo surgió ¿sabes una cosa? En fin, este tipo de cosas... Pues bueno, las va uno sabiendo con el paso del tiempo, pero La Viquina, si le ganó Rubén Fuentes la demanda a Televisa, fue porque todos los derechos estaban a su favor. Bueno, pasando a eso, oigan, a ver, aquí tenemos hoy a Toño Muñiz. Toño ha seguido los pasos de su padre y sobre todo él ha tenido una gran suerte, la suerte de ir con él. No es lo mismo estar en un estudio de grabación, no es lo mismo estar esperando un avión, no es lo mismo llegar a un hotel y que las reservaciones no están, o que lleguen a hacer el soundcheck en determinado lugar y algo falla. O sea, los entretelones del show business, Toño lo sabe de pe a pa. Pero además, el señorito canta. Oigan, eso no lo tiene mucho, es un privilegio que no tiene mucha gente. Toño, yo sé que es tempranón, pero cántanos algo. Muchas gracias. Así, de bote pronto, creo que podemos cantar algo de lo que estábamos hablando. Franqueza me parece una canción hermosa, pero de todas maneras voy a sacar mi tumbaburros, no vaya a ser que me pase lo mismo que del himno nacional. A ver, ¿a qué queremos? Déjenme ver aquí rapidísimo, no me tardo, nada más para estar seguro de la letra. Esta canción de Franqueza que grabó mi papá con los Tres Haces es una canción hermosa y es aparte la historia que no se puede contar. Entonces, Velázquez. Imagínense, ¿no? Mariano. Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque, amor, ya no te tengo. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes admitir la realidad, aunque te duela. No quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente,
me perdones y no quieras hacer aclaraciones, pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Coño, gracias sobre todo porque te aventé al ruedo así muy improvisadamente, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad, oye. Bueno, a ver. Vamos a ir a un video. Sí, justamente, porque entramos ya al tema de justamente de don Rubén. Correcto. La figura de Rubén Fuentes en la vida de Marco Antonio Muñiz fue toral. Fue algo verdaderamente impresionante, pero quisiéramos presentarles directamente con la voz, la impresión, la imagen y el sentimiento de lo que Marco Antonio Muñiz siente y agradece en todo caso a Rubén Fuentes. Tenemos un video. Hablar de Rubén Fuentes es hablar de la persona con mayor significado en mi trayectoria. Fue el director artístico del RCA Víctor, lo cual le dio la oportunidad de consolidar su vocación de hacerlo de estrellas. Dirigió, asesoró, elaboró y tejió los arreglos musicales de los artistas más grandes de la época. Inició su carrera como violinista en el mariachi Vargas de Tecalitlán y desde joven tuvo una enorme ambición. Su esencia de líder, aunada a su capacidad y talento, logró convertir al Vargas en el mejor de todos. De su autoría grabé alrededor de 50 canciones y varias de ellas se convirtieron pues en parte fundamental de mi repertorio. Fui muy afortunado de que mi carrera estuviera empapada por la genialidad musical y artística de este admirable jalisciense. Por los viejos tiempos, Rubén. Solamente faltó levantar las copas y decir salud, don Rubén. Creo que hay mucho que hablar de esa parte, pero yo creo que antes, muchachos, ustedes nos van a deleitar en lo que se acomodan para, ¿sabes una cosa? Don Rubén tenía una facilidad maravillosa para componer y tenía además un olfato y una visión para saber qué le podía quedar bien a cada quien. Entonces resulta que él tenía un amigo que era joyero. Y ese joyero le decía, Rubén, compónme una canción, se la quiero dedicar a una muchacha, que esto y que el otro. Sí, hombre, sí, ya saben ustedes. Bueno, don Rubén yo creo que lo trataron, ¿no? Era genial. Nunca decía que no, pero tampoco decía cuándo. Entonces, un día le dijo, Rubén, ¿qué quieres que te dé para que me hagas una canción para la chica con la que quería quedar bien? Y de ahí surgió, ¿sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar. ¿Sabes una cosa? Con las palabras mi beso rima un rosa, quizá con una rosa te lo quiero decir. ¿Sabes una cosa? ¡Cante!
díganme qué manera más sencilla, totalmente sencilla, es una tonada sencilla, son palabras muy sencillas. Y hay dos arreglos de ¿sabes una cosa? Una para orquesta y otra para mariachi. Creo que se ha popularizado más la de mariachi porque en las borracheras siempre sale ¿sabes una cosa? Mariana, Toño, ustedes seguramente de don Rubén tienen gratos recuerdos. Pues para nosotros, bueno, seguramente Toño, que es mucho más grande que yo. Espérate, que es mucho mayor que yo. Él tiene otros recuerdos, pero para mí don Rubén fue familia, ¿no? O sea, Luis Eduardo, que es su último hijo, y yo teníamos la misma edad y siempre estábamos juntos. En Puerto Rico, todas las temporadas en que nos íbamos para allá para pasar la Navidad y estar los días anteriores a la Navidad, pues siempre estábamos juntos, o sea, día y noche. Y don Rubén, pues las fotos que yo tengo con don Rubén estamos todos en la alberca en Puerto Rico o en Acapulco, todos con nuestras panzas de fuera, o sea, la suya, la de mi papá, la mía, así, una cosa muy familiar. Para mí fue eso. Con su carácter y con sus formas tan peculiares, pero para nosotros siempre fue eso. O sea, para mí, en lo personal, fue familia y bueno, pues lo recordamos siempre con mucho cariño. Ahora sí, 10 años más tarde, antes, perdón. Busquen en Google nada más. Ahí está toda la verdad. Es que lo dice porque por eso, pero bueno. Rubén Fuentes para mí fue alguien de contrastes. Fue una persona a la que yo le tenía miedo, le tenía pavor. Cuando empecé a cantar, Rubén era duro, tajante y era completamente directo y no se andaba por las ramas diciendo, pues que es el hijo de Marco. Y conmigo fue muy duro. Conmigo fue al principio, cuando el primer año de la gira que hice con mi papá, fue muy duro. Lo conocía como Mariana, en la parte familiar, en la parte donde siempre estaba con mi papá, pues, estaban en las grabaciones, en los viajes importantes siempre estaba Rubén. Pero ya como trabajando en la misma empresa, para mí fue una persona muy dura y al principio yo peleé mucho con él, sobre todo en decisiones de qué era lo que tenía que cantar de repertorio. Y nunca se equivocó. Nunca se equivocó que me acuerdo que había una canción de Maná, Vivir sin aire, ¿no? Como quisiera. Yo no sé dónde escuchó él a Maná, pero me dijo, esa canción la vas a cantar en el show. A mí no me gustaba la canción. Y la canté más o menos como 2 años. No me dejaba cambiar de canción. Yo decía, pero ¿por qué tengo que cantar esa canción, caray? Y me invitan después a cantar a Panamá. Me invitan al Teletón de Panamá. Ya sin mi papá. Me voy allá y me dicen, oye, es un teletón que habla en contra de las drogas para que los muchachos no se metan en esos líos. Entonces yo ya me creía un compositor hecho y derecho y le digo, ¿puedo hacer una canción para el teletón? Por supuesto que sí. Produje la canción, la mandé la canción. Y cuando llego a Panamá, me dije, oye, ¿se ha escuchado la canción? Sí, no te preocupes, tú canta lo que tú quieras. Y ahí voy a cantar. Y ahí está mi hermano que se fue conmigo, mi hermano menor, se llama Miguel Ángel, se fue conmigo y entonces yo fui a hacer el soundcheck como me había enseñado mi papá y como Rubén lo tenía. Siempre tenías que hacer un soundcheck perfecto, nada de que una canción sí, no, dale vueltas a lo que necesiten los músicos. Los músicos decían, otra vez soundcheck, ya no lo sabemos perfecto. Soundcheck. Y llegué a hacer el soundcheck. Y nadie más fue, ningún artista de todo el Teletón fue. Yo decía, pues estoy haciendo lo correcto porque es lo que me enseñaron. Estoy en el soundcheck. Y cuando salgo a cantar, fue la primera hora del Teletón, la hora más importante. Estaba Rubén Blades de maestro de ceremonias y estaba Jacqueline Andere y entonces
salgo después de un grupo de salsa y dejó a la gente así arriba, y entonces yo salgo con mi canción de Dino a las drogas y quedó el día en las manos, pero dice mi hermano que había un tipo al lado que decía, ¿y ese maricón quién es? Así, nadie me aplaudió, fue cri, 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 cri. Y de segundo tema puse la canción de Maná y cambió. Para arriba el público. Para arriba todo. Entonces, pues después vas madurando, vas entendiendo quién es Rubén Fuentes. No solamente por lo que ves en casa, sino por toda la trayectoria de los Grammys que ganó con Linda Ronstadt, con Lucero. Y cuando tengo ahora amigos venezolanos que les digo, es que la viquina está tocada como folclore venezolano. Y empiezan a escuchar, ¿no? La viquina se toca como el folclore, 6 octavos, como música llanera. Y la importancia, y me acuerdo que los últimos años que Rubén estuvo vivo, yo iba a su casa a pedirle consejos y a mostrarle las cosas que hacíamos. Es Rubén Fuentes para mí. Sí, sí. Bueno, Rubén Fuentes empezó con Pedro Infante, ¿no? ¿Recuerdas aquel tema de pasaste a mi lado con tal indiferencia? Y una vez me contó que de ocurrencia se le ocurrió en la introducción poner una guitarra hawaiana y yo no lo había percibido. Rubén Fuentes para ti. Sí, el de pasaste a mi lado con gran indiferencia. Sí. Bueno, Rubén Fuentes comenzó con el Mariachi Vargas jovencísimo como violinista, y desde luego se fue abriendo un camino porque él tenía una formación musical formal, académica. Y desde luego les fue dando esto, que un oído absoluto, fue creando además su propio repertorio, es decir, fue un personaje, diríamos, en la vida musical de una gama amplísima, que hizo carreras, vistió canciones y desde luego, otra de las cosas, un talento longevo, como el caso de Marco, que además a Marco le viene, para mí era una sorpresa, de que sus padres sobrepasaron el siglo. Es decir, lo cual significa que vamos a tener Marco para rato venturosamente. A mí me gustaría mencionar otra cosa, que es lo que yo diría que son las versiones definitivas de canciones. Es decir, esto que decía, que hay muchos que hacen covers y muy bien, muy apreciables y demás, pero hay una categoría que es versiones definitivas. Y bueno, Marco tiene varias versiones definitivas, incluso de canciones que podría decirse que no son propiamente de su repertorio. A ver, él comenzó, diríamos, si se puede hablar de talentos versátiles en la historia de la música mexicana, Marco entra en esa categoría. Es decir, que cantaba de todo y desde luego tuvo, por la aceptación del público y desde luego por su propia convicción, un gusto por la música romántica y por el bolero, que es un género que vino de Cuba, pero que se volvió más importante en México que en la propia Cuba. No solamente con intérpretes, sino como compositores, como Gonzalo Curiel, como Gabriel Ruiz, como Agustín Lara, María Grieber, etcétera, etcétera. A ver, Marco tiene versiones con los Tres Haces y como solista, Luz y Sombra, Escándalo. Alguien podría decir que ahí están las dos versiones, tanto la de Javier Solís, que por cierto me enteré de que no se llevaban muy bien Marco y Javier Solís, pero las dos versiones de Escándalo son fabulosas. Y desde luego él interpretó una canción de la nueva canción española de Víctor Manuel, la de Quiero abrazarte tanto, y desde luego es muchísimo, pero muchísimo mejor la de Marco, y me enteré que el arreglo es de Chucho Ferrer,
que la del propio Víctor Manuel. De tal manera, y de Ana Belén, que su esposa de Víctor Manuel, que por cierto les reportó y les ha reportado mucho más regalías que sus propias interpretaciones. Es decir, que la volvió un éxito internacional, Marco, lo que quiere decir que hasta lo que se llamaría la nueva canción o la nueva trova, hasta ahí también Marco puso, ahora sí que una pica en Flandes, en España, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, etcétera, etcétera. Y a propósito de eso, también en el libro hay otra cosa muy interesante en quien escribe el prólogo, que menciona que Marco era de una inteligencia tan rápida que de pronto resolvía problemas hasta de portazos, que hubo un concierto, una presentación en la cual no había cupo, se agotaron los boletos y hubo un portazo, y entonces resulta que los que dieron el portazo entraron antes que los que traían su boleto, y que les empezó a cantar a ellos, y que después se paró y les dijo: señores, están ustedes complacidos, háganme el favor de desocupar el lugar para que los que también compraron el boleto y tienen deseos escuchen el concierto. Y que entonces quedó bien con todo el mundo, lo cual significa pues que se trata de una inteligencia también instantánea, única y desde luego memorable. Así que entonces estamos aquí ante, desde luego, hasta una figura en la cual en este libro pues vamos a conocer, o se conoce, diríamos, cosas que solamente suponíamos o que no teníamos tan clara, y desde luego, a ver, de los más entrañables, este origen humilde, de que fue panadero, de que trabajó la plata, de que anduvo con las palomillas. Dice que en el barrio de Mexicalcingo, en algún momento, en el tiempo de lluvias como el que acaba de pasar, de años muy copiosos, con una tabla la ponían de banqueta a banqueta para que las personas, y les daban 2 centavos a quienes se ganaban esa suerte de propina. Luego lo otro, que también tuvo un buen golpe al ego, cuando él pensaba ser futbolista, y le ilusionaba porque tenía ahí entre otros al abuelo del Chicharito, a Tomás Balcázar y demás, pues yo también le puedo pegar, y que entonces la familia se había cambiado de Mexicalcingo a San Pedro Tlaquepaque, y allá dijo: pues aquí me queda muy cerca el Atlas, voy a ir a probarme y demás. Y entonces ahí que le dieron una suerte de portazo, que le dijeron: tú no le pegas ni a una sandía. Y bueno, pues en fin, o sea que lo tuyo no es esto. Y entonces, pero muy pronto encontró lo suyo, y desde luego pues hay un legado y un Marco Antonio Muñiz para ratísimo. Gracias. Bueno, antes de que participen ustedes, porque también está programada la participación de ustedes con preguntas, déjenme decirles una anécdota que me tocó vivirla con él, con Marco, porque esa facilidad que tenía, que he dicho con José, de resolver, así, Toño también me lo ha dicho, que él resolvía. No se sabía cómo, pero resolvía. En la primera cumbre iberoamericana necesitaban pues un fuerte artista para cerrar. La cena se hizo en el Parián, en Tlaquepaque, con los 20 y tantos jefes de Estado y de Gobierno, 21, 23, no me acuerdo. Y entonces resulta que originalmente Marco estaba programado para un concierto que se llamó Voces de Iberoamérica, aquí en el Teatro Degollado, y en donde, bueno, iban a participar artistas muy destacados de cada uno de los participantes, de los presidentes que habían acudido, que fueron en su totalidad, de España y de México. Total. Resulta entonces que se dieron cuenta que para la cena de gala necesitaban algo muy fuerte. Y entonces sustituyeron a Marco en el degollado, pusieron a Juan Gabriel en Voces de Iberoamérica, y a Marco se lo llevaron a cerrar. A mí me tocó trabajar como conductor en los actos no oficiales, es decir, la parte social de la cumbre iberoamericana, y por ende me tocó estar en la noche de clausura. Y en la noche de clausura, pues me encuentro a Marco y feliz, nos abrazamos, nos saludamos, en fin. Llega en eso un elemento del Estado Mayor Presidencial y le dice: Marco, no tenemos mucho tiempo, así que pues, nos canta por favor 2 canciones, no más, 2 canciones. Entonces yo traté de intervenir, dije: hombre, tiene aquí a Marco Antonio Muñiz y usted le dice que... Y me toma del brazo así, me aprieta y me dice:
con la parsimonia que él de vez en cuando tenía. Sí, con mucho gusto, no se preocupe. Va. Era una mesa rusa. Y entonces, señoras y señores, con ustedes el lujo de México, Marco Antonio Muñiz. Empieza el maestro, siempre se me olvida, Enrique Orozco. Empieza una introducción en el piano, solamente el piano del maestro Orozco, y sale Marco con el micrófono y empieza a cantar. Se acerca a la mesa y empieza a cantarle a cada uno de los presidentes y jefes de gobierno la canción más representativa de su país. Y va recorriendo y va transcurriendo el tiempo y el elemento del Estado Mayor hecho a trizas y Marco cantando con aquella estilo maravilloso, y termina con el gobernador de Cuba, que era el último. Recuerden que de Puerto Rico es Estado Libre Asociado, y entonces llega y termina cantando Borinquen y se cae el Parián. ¡Qué manera de aplaudirle! Termina otra, y el elemento del Estado Mayor llega y se le queda viendo y le dice: Marco, quedamos 2. Y le dice: bueno, de hecho fue solo una. Ese era Marco. Oigan, a ver, queremos escucharlos. ¿Por qué no nos levantan la mano los que quieran hacer alguna pregunta? Y aquí nuestro panel les va a contestar cualquiera de sus dudas. Solamente admitimos preguntas que no sean muy comprometedoras, ¿eh? Adelante, por favor. ¿Quién empieza? Es más, les llevo el micrófono. ¿No? Señor secretario, ¿usted no va a preguntar algo? Qué bonita escuchar todo lo que han platicado. Yo no tenía idea de tantas cosas y qué bonito, qué bonito. Y la pregunta sería para sus hijos. ¿Cuál es el recuerdo más lindo y amoroso que tienen con su papá? No, por edad, bueno, eso ya no lo vamos a discutir, porque Google está equivocado, que quede el registro. Pero bueno, no creo que tenga uno en particular. Como bien dice Toño, creo que este proceso en donde nos hemos adentrado en la parte, en la trayectoria musical, en esta investigación y demás, a mí me ha acercado muchísimo a mi papá. Para mí, cuando yo era muy joven, tenía poca experiencia yo nunca quise cantar o sea, sí lo hacía porque se vibra, ¿no? O sea, la parte musical siempre se ha vibrado en casa, pero yo no quise ser parte de esto. Entonces a mí me preguntaban cuando yo era niña: oye, ¿qué se siente ser hija de un famoso? Y yo decía: pues yo soy hija de mi papá. O sea, yo no soy hija de un famoso. O sea, sí, lo entendía, pero no en la dimensión en la que hoy lo vivo y lo entiendo, y no puedo quedarme con toda esta información sin levantar la voz y sin que su legado sirva para muchas generaciones más. Entonces yo decía: pues nada, pues es mi papá, ¿no? Y querían sacarme más información y la verdad yo no la tenía. Yo la tuve hace pocos años, en donde me empecé a adentrar más en esta búsqueda de más información y sobre todo el que sus fans, la verdad, fueron parte esencial de esta búsqueda, porque todos los fans es algo acérrimo, ¿sí me explico? Es algo tan profundo y lo conocen y lo siguen y lo vibran todos los días. Yo dije: yo no puedo no ser fan de Marco Antonio Muñiz. Yo no puedo no ser fan de su música, de todo lo que ha dejado atrás. Entonces se unió tan bonito, o sea, porque para mí, mi papá, soy la última, soy la más chica, soy la consentida. ¿Qué les puedo decir? Por ser la niña, ¿no? Pero, o sea, la unión entre él y yo es súper profunda, pero ahora se hizo mucho más sólida. Y se unieron estas ganas de amar, no nada más de amarlo a él, sino de amar su legado. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No hay un minuto que para mí no sea el más bonito.
Mundial del 78. Estábamos en Guadalajara. Aquí lo vimos. Y llegábamos al Tapatío. Todos los años llegábamos al Tapatío. Y en el Tapatío había unos columpios. Y había un caballito. Me acuerdo perfecto, caballito blanco. Y me subí al columpio. Hace mucho. Y me dio un santo golpazo. Y mi papá, en vez de llegar a sobarme, me dijo que me tenía que volver a subir para que se me quitara el miedo. Mi papá nunca fue cariñoso de la manera que posiblemente otros papás. Mi papá llegaba y te hacía así, duro, y acá atrás, y tenía una manera diferente de ser cariñoso con nosotros. Estábamos en la cocina y llegaba y ¡ay! Te apretaba durísimo, y éramos niños. Esas eran las caricias de mi papá. Pero creo que esas enseñanzas, creo que también a mí me hicieron aprender en este proceso de escribir. Porque aunque me sabía muchas anécdotas, muchas historias, aunque las viví muchas, aunque tuvimos momentos muy bonitos, otros de desencuentro, otros en el escenario, cuando la primera vez que me subí a cantar con él me daba unos apretones en la espalda durísimos, así, me apretaba con ganas. No sé por qué lo hacía, si era más nervioso él que yo. Sin embargo, en este proceso conocí a una persona que ha dejado un legado no solamente en mi familia. Y lo más bonito que tengo con él es que lo voy a recordar toda mi vida por la música. Lo voy a recordar cada vez que escuche la música, no nada más la de él, porque él me enseñó que es todo el sentimiento de la música. Entonces, eso es lo más bonito que tengo con mi papá. Tengo una muy buena relación ahora con él, de cariño, muy, muy, muy fino, muy, muy lindo. Y eso es lo que me llevo de mi papá. Todas esas enseñanzas, cuando uno lee, es para aprender muchas veces. Y cuando nosotros escribimos fue para aprender de él. Y yo desde un principio se lo dije al editor: yo quiero que la gente no solamente se lleve los recuerdos de mi papá, sino que entienda a la gente joven por qué sus papás decían: es que es mi ídolo. Y mi papá es mi ídolo. ¿Alguien más? Buenas tardes. Yo soy parte de la familia y la verdad nunca me han dejado cantar más que en los cumpleaños como payasito, pero tomo ese rol, no tengo ningún problema. Pero sí me gustaría escuchar nosotros, o sea, hacerles un poco la historia. Veníamos mucho a Guadalajara por la familia y pues estábamos muy pegados a ellos, más que al público, que a la gente de esta hermosa ciudad y de este hermoso estado. Pero me gustaría saber de viva voz de alguno de la rondalla que nos dijera cuál es una canción favorita para uno de ellos, a uno de los que cantaron, de Marco Antonio Muñiz. Me encantaría saberlo. Buenas tardes. Bueno, en lo particular, una canción que me marcó de la primera vez que la escuché fue la profundidad de la canción de Perdón. Con el complemento de la rondalla tapatía, era una confusión hermosa que hacía vibrar todos los corazones y todas las almas que escuchaban ese tema. En mi punto de vista es así.
la gente que está aquí, la gente que nos está viendo preguntará, ¿y por qué no tocaron Perdón? Si la tocarían tan bonito. A ver, la idea de estas entregas que estamos haciendo ahorita aquí en Guadalajara es dar pie o enaltecer a los compositores de la tierra. Mi papá tuvo la gran fortuna, y todos nosotros, por ende, también somos afortunados en conocer compositores de cada lugar que él visitó, y que él traía inclusive música de ese lugar en particular. Decía, yo quiero grabar esto otro. Y hay algo muy bonito que dijeron en Mérida cuando hicimos la presentación ahí de puros compositores yucatecos. Ahora nos dedicamos a puros compositores jaliscienses. Dijeron algo muy hermoso que me parece que lo describe, y es que era como una abeja melipona de Yucatán que había succionado esta miel tan deliciosa de cada uno de los lugares y la había diseminado por todo el mundo. Entonces, para mí, la imagen de mi papá desde ese momento también fue como una abeja melipona que nos dio la oportunidad a todos de conocer la gran la hermosura de las palabras de todos los compositores de todo México, de toda Latinoamérica, y llevarla a cada rincón. Entonces, por eso no está Perdón, pero bueno, para que entendieran un poquito. Muy bien, bueno, pues si no hay otra, sí hay otra y hay otra. Ya se están soltando, aflojandito. Ok. Gracias, buenas tardes. Hay una canción que es un himno para el género rondallero y para muchos artistas, mismo que yo espero, y lo hemos escuchado en diferentes homenajes que se le han hecho a tu papá, a su papá, que es la canción Por Amor. Esa canción, ¿cómo fue creada? ¿Cómo fue nacida? Porque de hecho es un homenaje para nosotros también. Creo que Gracias. La canción de Por Amor se la habían dado a otro cantante en República Dominicana. Un cantante... Nénica. Exactamente. Gracias. Aquí está el apuntador número 1. Oficial. Y era un cantante muy famoso en esa época. Y esta canción mi papá la escuchó en un festival. Entonces, cuando la escuchó, mi papá dijo, la tengo que cantar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero la tengo que cantar. Y el pianista que había escrito la canción, Rafael Solano, que ahora es un excelente escritor y además tuvo una muy buena relación con mi papá porque él era pianista. Entonces era de los mejores pianistas de República Dominicana, y cuando mi papá iba a cantar para allá, el que lo acompañaba era Rafael. Entonces, pues, se la robó. O sea, se la robó porque ya grabada la canción en República Dominicana, mi papá pues la grabó y se la llevó como su himno. Aunque hay otras versiones como la de Vicky Carr o John Secada la hizo después. Pero el público ya reconocía que siempre cuando cantaba mi papá la canción de Por Amor era la última y ya no salía más. Entonces siempre fue esa canción como un himno para mi papá. Y además canción 100% festivalera, ¿no? Por cómo termina y todo el mundo aplaudiendo y ¡ay! Aquí nomás falta tequila. A ver, usted quería hablar. Muchas gracias. 2 preguntas. Una, el libro se va a presentar en la FIL. Es nuestro deseo más ferviente. Okay. Gracias. Y la siguiente, su papá alguna vez les comentó si alguno de sus compañeros artistas, pues ya sea Juan Gabriel o X, ¿no?, le caía gordo que dijera él, ¿sabes qué? Si se presenta este cuate aquí, yo no voy, ¿no? Y la otra, un detalle que tengo que ya no es pregunta, solamente comentarles que
Cuando venía Marco Antonio al Teatro de Gollado, yo siendo novio de Pera, pues la invitaba. Y cada que venía, le decía, pero vamos a ver, Marco, ya casados después. Entonces nos trae muy buenos recuerdos. Y gracias por la invitación. Muy bien, la perita en dulce. Bueno, yo creo que esa parte sin duda la saben, empezaron ustedes lo suficientemente discretos como para no decir quién les caía mal, ¿no? Bueno, si no opinan otra cosa, porque pues nos extendimos un poquito, pero bueno, a final de cuentas, saben que era justamente eso, el poder hacer una charla con gente muy afín, con gente que de una u otra manera, bueno, pues ustedes también están ligados a Marco como millones de mexicanos. Y esos detalles del libro, que lo tienen que comprar, ese libro lo tienen que comprar y lo tienen que regalar además. Tiene que ser motivo de regalo porque 38 años seguidos en el Caribe Hilton, en donde se veían las panzas maravillosas. Yo me imagino la panza de Don Rubén. No, la panza de Don Rubén y la panza del propio Marco, porque Marco era delgadito, pero tenía su pancita. Por si no sabían, Marco se ponía el smoking y no se volvía a sentar hasta que se lo quitaba al final, ¿verdad, señora? ¿Y eso de dónde salió? ¿De dónde lo aprendió, Mariana? Pues yo creo que fue algo que se fue puliendo conforme fue avanzando el tiempo. Recordemos la historia que también se incluye en el libro cuando él tenía solo un traje. Su traje beige, que lo tuvo que teñir y se quedó en calzoncillos mientras se fue a teñir el traje porque no tenía otra cosa que ponerse. Entonces yo creo que esta pulcritud y este ejemplo de decir yo tengo que salir reluciente, si me explico, a presentarme, y este respeto por el público que siempre tuvo, se fue puliendo conforme fueron avanzando los años. No creo que nadie se lo haya impuesto. Además, mi abuelo era súper bien vestido. Mi abuelo siempre estaba planchadito, con su sombrero, sus pantalones bien planchados. Entonces, pues sí, ahí viene una foto también en el libro. Entonces también sí. Mi abuelo era el ídolo de mi papá. O sea, mi papá veía a mi abuelo como el personaje más importante de su vida. Y la época también, porque en esa época sale Frank Sinatra, o sea, estas figuras del cine que mi papá pues también tenía como referencia, y los veía en la XW a todos bien vestiditos, porque pues, antes se iba a trabajar de uno de traje. Entonces yo creo que fueron varios factores por los cuales y creo que fue entendiendo que también era una manera de que la gente lo viera diferente a los demás. Sí, claro. Sí, porque era tan cuidadoso. Por ejemplo, ustedes ven las fotos y en todas las fotos su puño, el puño de la camisa, está reglamentariamente 2 pulgadas afuera de esto. O sea, encargaba sus trajes, uno los compraba en Las Vegas, creo, ¿no? En Nueva York, y otro seguramente había aquí algún sastre, y me imagino que era escrupulosamente cuidadoso con eso, pero vean las fotos de él, era un dandy. Oigan, nos podríamos quedar un tiempo más, pero la verdad es que van a correr. Sí, y aquí el señor secretario, él sale para Ciudad Guzmán porque tienen ópera allá. Entonces, señor secretario, muchas gracias. Este momento creo que lo valió. Lo valió, señor secretario, a todos los elementos de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Por supuesto, al señor gobernador, a Pablo Lemus, que ya tendrán ustedes la oportunidad ya en lo privado de platicar con él y de compartir el éxito que fue el día de hoy, esta presentación del libro Por Amor, que seguramente tendrá una versión 2, ¿no? Claro. Digo, no nos van a dejar así. No. Mariana, gracias, que Dios te bendiga. Toño, igual para ti, que tu carrera sea muy, muy, muy longeva y sobre todo que puedas sacar todo lo que traes y que has aprendido de tu papá. Y, hombre, muchísimas gracias, maestro. Doñán, a ustedes también nuestro agradecimiento. A la rondalla un fuerte aplauso.
Y así terminamos el día de hoy. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor. Una reliquia. Eso es una reliquia. Sí. Por amor, fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor te entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas fuertes de y en las alas de la mariposa los dolores crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. El color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera, antes de por amor, en besos y calma, los labios que celebran. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por fin, lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras vivas. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que también nos siguieron a través de redes. Gracias a todos. Que tengan un feliz domingo. Mariana, Toño, Juan José. Gracias. Buenas tardes.